Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo amaneciendo un poco mejor, un poco mejor. Voy a hacer un poquito de tiempo para que se unan las personas. También ver si este en vivo está funcionando. Me parece que sí. Un gusto saludarles en esta mañana lluviosa aquí desde Cuernavaca. ¿Qué tal? Gracias por sus comentarios y deseos de recuperación. Todos los he recibido, me ayudan, lógicamente. Y comentarles que afortunadamente voy mejor. Todavía me duele la cabeza, mucha debilidad, pero ya ahí voy poco a poquito. Sí, voy mejor, voy mejor. Va a ser lento la recuperación, pero voy mejor. Entonces es importante. También me saqué una prueba ayer sí, de PCR, de COVID, de todos modos, para certificar y verificar que no tengo COVID y salió negativa. Entonces, puras buenas noticias. Eh, Ahí voy mejorando. ¿Sí? Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios y les mando un abrazo de lejos a todos y a todas. Hoy no va a haber clase en la Academia Central tampoco, porque como les estaba diciendo, todavía me siento un tanto débil, pero bueno, ya el próximo lunes ya tendremos clases, ¿sí? En la Academia Central y empezamos con las clases como lo hemos estado haciendo. Ni modo, así pasan las cosas. Empezamos, fue muy curioso porque fue como empezar la Academia Central en México enfermo. O sea, sí, o sea, qué maravilla. Pero incluso enfermo y todo, las cosas siguen, la vida sigue y la academia sigue. Eh, en las clases que hemos dado, que fue la de lunes y martes, apenas, pues han estado llenas en el sentido de dentro del aforo que permitimos, pero sí hemos tenido 18 o 20 personas por clase. Y todavía hay más gente que ya se inscribió y ya va a venir. Lo que pasa es que iban a venir esta semana, pero sucedió esto, ¿no? Y bueno, pues así es, así pasa. ¿Sí? Lo bueno es que todo o prácticamente todo se soluciona, pasa, se arregla y seguimos. Entonces, bueno, nos vemos el lunes en la academia central. Hoy, para la clase de la noche, en vez de ser presencial en la academia, voy a dar una clase virtual para aquellos que están inscritos en la Academia Central y para aquellos que están inscritos en Vimeo y en el dojo virtual. ¿Sí? Voy a dar una clase teórica hoy en la noche. ¿Sí? Ya les pasaré el link posteriormente a las personas que estén inscritas en la Academia Central, incluso a los que están tomando el diplomado de grappling táctico, a todos los alumnos que están inscritos con nosotros tendrán su clase, pero una clase teórica, ¿ok? Hoy en la noche, sin ningún problema. Y bueno, vamos al tema de hoy. ¿Sí? ¿Cuáles son las regiones donde puede uno aprender algo que te sirva realmente en protección y defensa? Muchas personas tenemos o hemos tenido la necesidad de aprender a protegernos y no nada más aprender a protegernos a nosotros mismos, sino proteger a nuestros seres queridos o a alguien más. Recordemos que cuando nosotros desarrollamos capacidades de protección o capacidades protectoras frente a escenarios de violencia, el beneficio no nada más es personal para uno mismo,
sino el beneficio es para los seres que te rodean y cuidas. Yo como padre, pues me da gusto pensar y me tranquiliza pensar que puedo defender a mis hijos en una situación determinada. Como hijo, me da un gran gusto y una certeza saber que puedo proteger a mi madre. Como hermano, puedo proteger a mi hermana. Como amigo, puedo proteger a mis amigos. O sea, es bien importante esto que estoy diciendo. La defensa y protección no es algo individualista. Es, de hecho, algo que se puede compartir. Y no nada más en términos de reacción, sino en forma de hábitos y consejos y perspectivas. Cuando tienes, vamos a decir, una cultura de seguridad y protección sin paranoias, sin inventar peligros que no existen, pero cuando realmente eres una persona que tiene un conjunto de tácticas y técnicas muy congruentes con el entorno en el que estamos viviendo o estás viviendo, puedes, vamos a decir, ayudar a los demás. Y no nada más en el uso de la fuerza, sino aconsejarles, dirigirles. No hagas esto, mejor, haz esto. Te vienen a pedir consejos, te vienen a pedir... O sea, a mí digo, me pasa más de que me hablan constantemente para pedirme consejos y preguntas constantemente, porque me dedico a ello y me conoce pues bastante gente. Pero alguien que no tiene tanta comunidad alrededor, de todos modos puede asesorar y puede ayudar a otra persona que pudiera tener alguna posible experiencia violenta. Entonces, creo que este punto es fundamental. O sea, lo que acabo de decir es fundamental. Saber que tus propias capacidades no nada más te ayudan a ti, sino que puedes ayudar a alguien más. Eso es fantástico. Y todos los que hemos tenido esta necesidad para algo personal o para ayudar a alguien más de protección y defensa, pues hemos ido a lugares para entrenar y aprender y practicar estas técnicas o estas tácticas. Antes, años 60, 70, bueno, desde los 30, lo que pasa es que no era tan común en Occidente, por ejemplo, no era común las artes marciales en los años 30, o sea, artes marciales orientales, en Occidente no eran comunes. Empezó a ver con las migraciones, con la migración de japoneses, chinos, coreanos, tailandeses, hacia Europa, hacia América. Empezó a ver también la migración de sus culturas marciales. Pero yo siento que no era como tal algo tan difundido como ahora. Se conocía, hay videos bien interesantes, antiguos, en blanco y negro, de los años 30, incluso los años 20, de mujeres y hombres practicando jiu-jitsu, por ejemplo. Son muy, muy bonitos esos videos, es muy interesante ver el jiu-jitsu antiguo, ¿no? Practicado por un inglés o por una francesa o por algún europeo, etc. Y luego, pues la migración a América y cómo Estados Unidos, por ejemplo,
adoptó, pues como es un país muy cosmopolita y muy multicultural, pues cómo adoptó todas las tradiciones marciales de sus inmigrantes, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, muchas personas empezaron a identificar, todos en realidad, la defensa personal con las artes marciales. Si querías aprenderte a defender, tenías que buscar algún maestro de artes marciales. Eso con la llegada de las culturas orientales, de las culturas orientales marciales. Porque, por ejemplo, en Europa ya existían sistemas de defensa. En Inglaterra estaba ya el Bartitsu, ¿sí? Este arte marcial inglés, vamos a decirle así, o sistema de protección inglés o de defensa, basado en una integración del boxeo, ciertas patadas y el bastón. En Francia ya existía el sabate, ¿sí? El sabate, que es, vamos a decir, el kickboxing francés, y que también incluye ciertos usos del bastón y todo eso eran técnicas desarrolladas para dicen que eran para los aristócratas, para defenderse de los delincuentes callejeros, o sea, ese es como el mito, la leyenda, y pues sí, no puedo yo asegurarlo, no lo he estudiado al fondo, entonces no quiero decir una estupidez. No sé si había más personas que lo practicaran más allá de los aristócratas de la época, pero ya existían técnicas, cosas, ¿no? O sea, que la gente aprendía para defenderse. Entonces, no es que para Europa, por ejemplo, el viejo continente, la defensa personal fuera algo nuevo como tal. Ya tenían sus propios métodos, pero a lo que voy es que no eran tan difundidos. Con la llegada de las culturas orientales y toda la mística que le envuelve, resultó más atractivo para las personas que tenían alguna necesidad de defenderse, pero también que tenían alguna necesidad existencial, espiritual, o de adquisición de significado, o de querer tener una filosofía de vida, una disciplina de vida, pues resultan muy atractivas las disciplinas orientales. Estaba envuelto en misticismo, y siguen estando envueltas. Lo que pasa es que ahora ya mucho menos, pero yo recuerdo 80s, 90s, todavía existía un gran misticismo que envolvía las artes marciales orientales. Tú querías aprender con algún japonés que venía de las montañas, o querías aprender con algún monje chino o con algo así, ¿no? Pero existía, y sigue existiendo, ahora menos, pero antes era normal que si tú querías aprender a defenderte, buscaras un arte marcial. Esa es la verdad, ¿sí? Y también buscaras el box, buscaras ese tipo de cosas. Y funcionó durante cierto tiempo, siento que sí. O sea, las personas que se metían a no sé, una buena escuela de judo, de jiu-jitsu, de kung fu, de karate. Yo he sabido de muchísimos casos de personas, artistas marciales, hombres y mujeres, que sus propias artes marciales les salvaron. De hecho, podría yo incluso hasta decir que la mayoría de los casos de ataque, de artistas marciales que se vieron envueltos o que se vieron atrapados en una situación de riesgo, pues yo incluso podría decir que la mayoría de los casos fueron positivos debido a
a la práctica marcial. O sea, yo conozco más casos de personas que salieron victoriosas gracias a su práctica marcial que personas que salieron lastimadas en una situación de riesgo por practicar un arte marcial. O sea, yo incluso lo he dicho, tengo casos personales de amigos conocidos, personales que por tratar de aplicar su arte marcial les lastimaron y a uno lo mataron. Y no nomás casos directos, sino he conocido varios casos de maestros, incluso de artes marciales, que salieron asesinados por tratar de usar su arte marcial en la calle. Pero sí, creo que estaría interesante hacer como una recopilación de la historia de las artes marciales en el mundo contemporáneo y ver cuántos casos fueron más positivos que negativos. O sea, cuántos casos el practicante o la practicante, su arte marcial le salvó la vida o le permitió escapar o le ayudó en una situación de riesgo. Y cuántos casos el arte marcial resultó contraproducente. Y yo podría decir, y estoy especulando, pero podría decir que son más los casos positivos, o sea, son más los casos de personas practicantes serios de artes marciales que se defendieron bien gracias al arte marcial. Yo, o sea, tengo varios alumnos de Aikido que usaron Aikido en la calle y les funcionó. Tengo alumnos también de Combatives que han usado Combatives, pero pues ese es más, no es tradicional, no es oriental, pero vamos a decir instructoras, practicantes de karate, de kung fu, de jiu-jitsu, de ninjutsu, etc. O sea, de diferentes artes marciales que han venido a Combatives a complementarse, pero que me han platicado que pudieron usar alguna técnica de karate o de ninjutsu. ¿Sí? Yo he conocido practicantes de diferentes artes marciales que han usado efectivamente sus artes marciales. Entonces, pues con esa constante de experiencias positivas en la práctica de las artes marciales y el uso para la defensa de las mismas, pues toda persona que quería aprender a defenderse pues iba a una escuela de artes marciales. Fue hasta, yo diría, 90s, cuando empezó a fluir por ahí en el mundo marcial sistemas de defensa, no un arte marcial, sino un sistema de defensa. Y quien abanderó y quien fue la punta de lanza en la introducción de los sistemas de defensa a la sociedad, y me refiero a sistema de defensa híbrido, donde no es un arte marcial, sino es la combinación de diferentes conceptos y técnicas conformando un sistema de defensa, fue el Krav Maga. Definitivamente, el Krav Maga creo que es la punta de lanza y que entró e introdujo. Yo voy a decir, el Krav Maga es desde antes, desde antes. No estoy diciendo que en los 90s haya sido creado ni nada, pero nadie lo conocía. O sea, incluso en los 90s nadie lo conocía, o casi nadie. Empezó el run de que hay un sistema israelí que viene de Israel y bla, 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 pero se empezó a escuchar en los 90. Yo la primera vez que escuché de Krav Maga fue en el 92, 93. Y yo estaba metido en las artes marciales. Desde entonces ya conocía, sabía, investigaba, estudiaba, ¿no? Practicaba. Entonces, pues es algo relativamente nuevo. No tiene esta cuestión milenaria de
del Kung Fu o del Kendo o este tipo de cosas. Entonces empezó el run run de este sistema y de ahí empezó otros, el de Fendu, por ejemplo, que es como la versión, puedes decirle, versión occidental del Krav Maga, no tan conocido, no tan promovido, con otros conceptos, con otras limitaciones, derivado del conocimiento de William E. Fairbairn, y de ahí se empezó a conocer este sistema y luego otros. Creo que los sistemas de defensa personal más organizados son pocos. O sea, en temas de artes marciales orientales y deportes de contacto incluso, hay mucha organización, hay grandes organizaciones, agrupaciones, estructura. Pero si hablamos de sistemas de defensa personal, hay muy poca estructura pedagógica, hay muy poca organización. A lo que voy es de que hay pocos sistemas que están bien estructurados desde esa época. Krav Maga es un sistema que hasta cierto punto está bien estructurado. O sea, es un sistema, no es una persona que da clases de defensa y que un día da una cosa y otro día da otra cosa y otro día da otra cosa y no hay una congruencia de lo que está dando. Cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de algo que engrana diferentes elementos y que tiene una progresión y un objetivo, pero tiene una metodología atrás muy consolidada, ¿no? Y yo creo que hay muy pocos sistemas de defensa que están realmente consolidados, o sea, que tienen metodología real y que tienen una estructura, incluso hasta jerárquica y toda una organización, ¿no? Porque a lo que voy con esto es que la mayoría de las clases de defensa personal, más allá de las franquicias Krav Maga, pero saliéndonos de las franquicias Krav Maga, hay muchos maestros, no muchos, varios maestros que tienen sus propios sistemas y cuando los ves, pues en realidad no son sistemas, o sea, son un conjunto de herramientas combativas y las engloban muchas veces en módulos o las engloban en niveles. Y entonces llega el máster de defensa personal y dice, yo te enseño mi sistema y son 4 módulos. Y esta es la técnica del módulo 1, la técnica del módulo 2, así, ¿no? O sea, eso existe. Pero son sistemas muy artesanales, vamos a decirlo así, muy personales de quien los expone. ¿Sí? No así los sistemas que ya son muy institucionalizados. No hay una cabeza como tal, sino hay muchas cabezas que están dirigiendo esos sistemas y que tienen toda una metodología atrás e incluso variaciones de la misma metodología dependiendo de a qué organización o federación pertenece el instructor principal o quien enseña las técnicas. Entonces, creo que hay un tanto de desorden, por decirlo así, en la enseñanza de defensa personal. Hay muchas perspectivas, muchos conceptos. Creo que hay mucho fraude, muchísimo fraude. Por ejemplo, en arte marcial tradicional, creo yo que el fraude es relacionado a la funcionalidad de la aplicación contemporánea de un arte marcial tradicional dentro de su propio folclore. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, yo estaba viendo a Okamoto Seigo Shihan, uno de los exponentes más reconocidos de Aiki-Jiu-Jitsu en el mundo, y cuando veo sus demostraciones,
pues es ridículo. ¿Sí? Y el hombre tiene todo el linaje, o sea, el hombre no es alguien que haya inventado un sistema o no es alguien que esté siendo fraudulento en el sentido de que diga que tiene un cierto grado o que está dentro de una organización y no lo esté. Sí lo está. Y es, de hecho, es una persona reconocida. Pero el fraude no está en su linaje, porque el linaje se remonta a Shokaku Takeda y atrás. O sea, sí tiene el linaje, tiene el pedigrí. Pero cuando ves las técnicas es un fraude. Nosotros pusimos un video aquí, de hecho, en esta página, de un sensei, un shihan, que está sentado y le agarran la oreja y derriba al oponente con la oreja. O sea, eso es un completo fraude. Y tiene todo el pedigrí del mundo. O sea, el hombre no es un don nadie. O sea, y hay muchos maestros y maestras que tienen linaje y que no están siendo deshonestos con sus credenciales. Pero las técnicas que muestran son ridículas. E incluso yo creo que el mismo linaje les hace daño, porque como piensan que pertenecen a alguna familia reconocida marcial o aprendieron con algún maestro que fue una leyenda, ya pueden hacer lo que quieran y pueden hacer unas demostraciones irrisorias, pensando que todo el mundo les vamos a aplaudir porque simplemente su nombre pesa más que su técnica. Ya el mundo ya cambió, ya no es así. Entonces sí hay mucho fraude dentro de incluso las artes marciales institucionalizadas, aunque no es respecto a su linaje y pedigrí y credenciales, sino a la incongruencia de lo que muestran con la realidad contemporánea. Pero en defensa personal también hay muchísimo fraude. Y el problema del fraude de la defensa personal es que creo que hay dos líneas de fraude. Una es que sale alguien diciendo que, no sé, aprendió de una persona o de un sistema o que fue y hizo cosas que en realidad no ha hecho. O sea, se inventa sus propias credenciales. Y luego empieza a mostrar con todas esas invenciones, empieza a mostrar técnicas y movimientos que reflejan justamente eso, que el tipo o la tipa, o el maestro o maestra es un fraude. Incluso hay personas que no se inventan sus propias credenciales, sino simplemente dicen: pues yo inventé mi sistema así, porque yo creo esto, yo creo el otro, y así creo que te debes de defender. Y cuando ves las técnicas y los movimientos, pues es un chiste, o sea, es ridículo. Yo estoy a favor de inventar. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, sería ridículo que yo dijera que estaría en contra de crear e inventar ¿no? y desarrollar y fundar un sistema. Sería tonto, sería incongruente. Yo estoy a favor de la innovación, estoy a favor de que alguien se atreva a inventar algo nuevo o a proponer algo diferente. Y yo estoy a favor, porque yo lo hago. ¿Sí? Se debe hacer con una estructura, se debe hacer con seriedad, incluso con mayor seriedad que si estuvieras dentro de una organización determinada. Entonces, uno de las formas de fraude es que una persona se presenta como, no sé, yo aprendí de los demonios sagrados del Japón y entonces te voy a enseñar este sistema súper especial, ¿no? O yo aprendí de
en las cárceles. Yo aprendí en las cárceles. Y entonces, como yo aprendí en las cárceles, te voy a enseñar el sistema más letal que hay, que es el sistema de defensa de las cárceles. O sea, digo, estoy inventando cosas, pero hay gente que sí dice eso, cuando no es cierto, ¿no? E incluso cuando es cierto, cuando ves las clases y los entrenamientos y las técnicas, dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque viene la otra parte que yo veo fraudulenta, o la otra forma de fraude, que es la poca funcionalidad derivada de la falta de experiencia y falta de evidencia. O sea, una persona puede tener todas las credenciales del mundo, puede decir y comprobar que aprendió no sé, del máster que estaba encerrado en una prisión de alta seguridad en Taiwán, y entonces aprendió esa técnica súper letal que nada más se le enseña, y pudiera comprobarlo, o sea, pudiera ser cierto. Pero cuando ves las técnicas y ves la aplicación, te das cuenta que es una incongruencia total lo que está enseñando. O sea, no tiene ninguna evidencia atrás, no tiene ninguna comprobación real, solo se está basando en un pedigrí. Y entonces entran en el mismo vicio que muchos artistas marciales tradicionales, que tratan de validar sus técnicas con el pedigrí de alguien más. O sea, lo que yo te enseño sí funciona porque el maestro de mi maestro era un samurái. ¿Ok? Y cuando ves las técnicas, pues evidentemente no tienen nada que ver con la realidad. No tienen nada que ver con la realidad, pero te lo tienes que tragar y te lo vas a creer. ¿Por qué? Porque te dice que el pedigrí viene desde atrás y que por lo tanto eso funciona. Y bueno, eso es una gran estrategia de venta y es una herramienta utilizada constantemente. Lo que yo te enseño sí funciona y sí es así, y es real y es de calidad y vale porque viene desde atrás. Y cuando ves lo que te están enseñando, no funciona absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en una situación de riesgo y de violencia, el pedigrí de alguien más, los grados dan de alguien más, tu cinta negra o tu certificado tal que viene desde Japón, no te va a salvar la vida. No te salvas con papel, ni con cintas, ni te salvas con grados. Te salvas con conocimiento real. Entonces, dentro de la defensa personal también hay mucho fraude en ese sentido. Se pretenden presentar técnicas y movimientos que en realidad no son comprobables ni aplicables y nunca lo van a hacer, porque incluso los mismos que los expresan y los demuestran saben que no lo podrían hacer en una situación de resistencia y de pelea real. Y yo añadiría un tercer elemento dentro de la defensa personal, pero no lo pondría tal como fraude, pero sí como una inconsistencia o una incongruencia, que sería que tú te puedes encontrar maestros y maestras de defensa personal, no de artes marciales, de defensa personal, que tienen técnicas muy buenas, incluso agresivas, demasiado agresivas tal vez, pero tienen técnicas muy contundentes, pero no están contextualizadas. O sea, no te enseñan a pensar, no te enseñan a estructurar tu propio conocimiento y tus propias capacidades. No te enseñan los niveles del uso de la fuerza, no te enseñan a prevenir, no te enseñan, o sea, no hay una contextualización buena, solo hay voy a decir una diarrea, voy a decir una diarrea de técnicas. O sea, solo hay técnica tras técnica, tras técnica, tras técnica, que incluso podría ser buena la técnica, pero no tiene ningún sustento de contexto, ni de congruencia con la diversidad de escenarios a los que una persona se puede enfrentar. Entonces, tenemos todos estos pormenores dentro de las artes marciales y la defensa personal.
y encontrar un sistema o un arte marcial, o vamos a decir de otra manera, encontrar un maestro o maestra o un conjunto de practicantes que tengan una completa congruencia con los escenarios de riesgo contemporáneos. Es bastante difícil, es muy, muy difícil. Es raro, muy raro encontrar un maestro o una maestra que te enseñe realmente a defenderte. O sea, es muy, muy, muy raro. ¿Y por qué? Por todos estos elementos que acabo de describir. O sea, inconsistencias, incongruencias, falta de contextualización, falta de evidencia, cero comprobación de lo que se está enseñando, la utilización del pedigrí marcial para validar lo que enseñas y no la funcionalidad real, el marketing de las organizaciones marciales, las ideas y especulaciones también de quienes enseñan artes marciales que muchas veces tienen patologías mentales. Los maestros, las artes marciales está llena de loquitos, o sea, está llena de gente que tiene problemas mentales y que enseñan artes marciales y no deberían estarlas enseñando. O sí, pero deberían primero ir a terapia o algo así porque tienen problemas fuertes de narcisismo, sociópatas, o sea, hay de todo, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene una necesidad de defensa y protección, pues llega muchas veces a los lugares equivocados. O sea, llega a lugares donde dice, aquí es Academia de Artes Marciales, X, ¿no? O Escuela de Defensa Personal. Y llegan y se meten y se encuentran todos estos elementos negativos que no le ayudan a la persona. Entonces, es raro encontrar un maestro o una maestra o un grupo de una comunidad de práctica marcial y o de defensa personal que tengan de veras una congruencia con los escenarios que un ser humano podría enfrentar en situaciones de violencia. Y bueno, toda esta reflexión que acabo de hacer es para, ahora sí que dar el contexto de lo que quiero decir respecto a qué región, en qué región podemos encontrar, si es una acción regional, podemos encontrar más congruencia o mejores escuelas de defensa y protección. Yo puedo ver un común denominador de las escuelas fantasiosas de defensa, y sí se las puedo comentar, y de artes marciales, es que los lugares donde hay un bajo nivel de violencia y de delincuencia, esos lugares, ahí, como en todos lados, hay escuelas de defensa personal y hay escuelas de artes marciales, ¿ok? Pero las escuelas de defensa personal y artes marciales en esos lugares con bajos índices de violencia tienden a ser escuelas muy fantasiosas. O sea, tienden a ser escuelas de defensa personal y artes marciales, o los dos, o como sea. Tienden a ser escuelas muy, muy fantasiosas. O sea, enseñan cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Incluso autoproclamándose, no sé, escuelas con un background militar o una franquicia de Krav Maga. O sea, yo lo he comentado antes, no es el mismo Krav Maga el que entrenas en las Fuerzas Especiales de Israel, dentro de Israel, al Krav Maga que entrenas en un vecindario de lujo en Massachusetts. O sea, o en Suiza, o en Noruega. O sea, pues, para nada va a ser lo mismo, pero para nada. ¿Por qué? Porque, y aunque sea el mismo Krav, o sea, aunque sea Krav Maga, pero no es el mismo Krav Maga. ¿Por qué? Porque el Krav Maga de una persona que está bajo ataque constante o que está bajo riesgo constante, más allá del sistema, más allá que sea Krav Maga, la aplicación y la objetividad con la que la persona lo va a entrenar y lo va a aplicar es muy diferente a una persona que tiene todo
en el sentido de que esté en un lugar de primer mundo, baja pobreza, bajo nivel delincuencial, baja violencia, etc. Y la persona, por su gusto, por aprender algo diferente, o porque tiene un cierto miedo o inseguridad, o por pasatiempo, por hobby, se mete a una escuela de Krav Maga en Austria. O sea, no es para nada lo mismo. Ni la perspectiva ni el enfoque es el mismo. Por eso luego me han platicado, oye, ¿me recomiendas el Krav Maga? Y les digo, bueno, ¿cuál Krav Maga? Porque si quieres el Krav Maga de franquicia, el Krav Maga, pues no vas a aprender nada. O sea, te van a enseñar formulitas y cosas y vas a creer que te sabes defender y no te sabes defender. Si quieres aprender un Krav Maga de veras, tienes que buscar a una persona que no es un juego para esa persona y no está buscando hacer negocio ante todo, sino es una persona que tiene experiencia real con su propio sistema y que aprendió el sistema por una necesidad real, no porque se inventó el peligro o porque creía que debía aprender y en realidad era nada más una paranoia pasajera o porque lo está aprendiendo por hobby. Entonces, yo he notado ese común denominador. O sea, los sistemas de defensa personal y las artes marciales que se practican en lugares de bajo índice delictivo y violencia tienden a ser altamente fantasiosos. Así de simple. Hay una persona que, pobres, porque luego lo menciono y se molestan mucho varios de sus alumnos, pero bueno, no lo voy a mencionar, pero es una persona en Austria, justamente en Austria, que tiene todo un sistema de defensa, ¿sí? Manejo de armas, golpeo, bla, bla, y entonces lo maneja como conceptos, muy europeo, ¿no? Muy bien desarrollado, muy bien enseñado, muy bien estructurado, muy de primer mundo, ¿ok? Y cuando hace sus drills y sus movimientos de cuchillo, sus desarmes de arma de fuego, su golpeo, todas sus dinámicas, están muy bien hechas, pero no tienen ninguna funcionalidad real. Hace poco me mandaron un video de esta persona haciendo drills de cuchillo contra cuchillo, y esos drills, esos ejercicios de cuchillo, también aplicándolos sin cuchillo. O sea, tú no tienes cuchillo, el otro tiene cuchillo y entonces haces los movimientos contra cuchillo. Y luego lo hacían como de pelea de cuchillo, entonces hacían, ¿no?, a corta distancia y movimientos muy estilo filipino, así, ¿no? Y me mandó un estudiante el video y me dice, ¿qué opina de esto? Me mandan muchos videos, muchas cosas para que yo dé alguna valoración o alguna opinión, ¿no? Y no los contesto todos porque no me da tiempo, pido una disculpa, pero cuando puedo, lo hago. Y le contesto y le digo, mira, a ver, ¿tú crees que eso funcione en una pelea real de cuchillos? A ver, piénsalo por ti mismo. ¿Tú crees que eso funciona en una pelea real de cuchillos? No, era colombiano. Me dice, no, profesor, aquí en Colombia hay ciertos barrios donde hay mucha pelea de navaja y de cuchillo. Y es otra cosa. Le digo, bueno, entonces, ahí está la respuesta. O sea, no... Se ve bonito, se ve muy de primer mundo, se ve muy funcional, pero no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque esta persona que está enseñando esos drills y que enseña todo ese sistema, realmente no sabe, no ha sentido lo que es el miedo de estar en un barrio pobre, de estar en lugares, en regiones de alto riesgo en serio. O sea, miren, yo he conocido instructores que son poco reconocidos, pero instructores de tiro, instructores de cuchillo, instructores de defensa, de protección táctica, que han estado en países y en lugares muy peligrosos
Y lo que enseñan y la vibra como lo enseñan y la mentalidad es completamente diferente a instructores que tienen mucho pedigrí, mucho prestigio y bla, bla, y que no han estado y no han sentido lo que es la violencia en serio. O sea, son dos personalidades diferentes. Y si tú llegas como una persona que tiene una necesidad de defensa y protección y quieres aprender realmente a defenderte, realmente, tienes que buscar personas que tienen esa experiencia y que han estado y han sentido esa presión y ese miedo, porque van a ser personas mucho más congruentes, porque no van a jugar, vamos a decir, intencionalmente o inintencionadamente con tu seguridad. Yo no dudo que este maestro en Austria tenga buenas intenciones. O sea, no creo que sea una mala persona, no creo que sea un fraude, o sea, no creo que quiera engañar a la gente. Él realmente cree en lo que, o sea, este instructor cree realmente en lo que enseña. No lo dudo. Pero no hay ni una sola demostración de una aplicación bajo resistencia real y bajo presión, en serio. Son eternos drills, eternas coreografías y fórmulas. Y cuando nunca experimentas un nivel de presión y adrenalina, nunca, ya sea porque quedaste atrapado en una situación de riesgo fea y tuviste que adaptarte, o porque tu entrenamiento donde desarrollas tus capacidades, parte del entrenamiento es el sparring y el sentir esa presión y esa adrenalina. Pero si tú nunca has sentido eso, ya sea en un ambiente controlado o afuera en la calle, por decirlo así, y eres instructor de un sistema, vas a empezar a despegarte de la realidad automáticamente. O sea, vas a empezar a enseñar cosas que son incongruentes con la realidad. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos los profesores y profesoras de defensa personal y artes marciales. Creo que necesitamos constantemente una dosis de realidad. No filosofar sobre la realidad y esto es así, esto es así. No, o sea, sentirlo en el cuerpo. Creo que un buen instructor, una buena instructora necesita ser apaleado constantemente. O sea, en el sentido de necesita estar sometido a escenarios de presión para que el ego y la especulación no le gane. Pero definitivamente yo he notado que una de las enfermedades que más se desarrollan dentro de los maestros y maestras de artes marciales y defensa personal es la fantasía. Y la fantasía se desarrolla, esta enfermedad, porque si es una enfermedad dentro, la fantasía es fantástica, o sea, la fantasía es maravillosa, fantasear es importante, o sea, la fantasía es parte de la creatividad, ¿ok? O sea, yo no estoy en contra de fantasear, la fantasía es maravillosa, pero la fantasía tiene su lugar, la fantasía tiene lugar dentro del arte, dentro de la creatividad, dentro de algo lúdico, etcétera. La fantasía no tiene lugar dentro de algo que requiere ser 100% práctico y funcional, como son las técnicas de defensa personal y la protección real de personas y de seres humanos. Ahí no cabe la fantasía. Ni siquiera el arte, es ciencia. ¿Okay? No puede haber especulaciones y eternas hipótesis incomprobables e incomprobadas dentro del ámbito táctico y de protección. No puede haber. Y eso es lo que más hay. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchos maestros y maestras que se dicen maestros de táctica o de protección específicamente, exclusivamente, más allá de un folclore tradicional y un pedigrí marcial, enseñan puras cosas que no sirven. O sea, que se ven muy bien en demostración, que pudiera parecer que funcionan, pero cuando las metes bajo presión,
Simplemente no funciona. Entonces, no voy a hablar de que aprender protección y defensa sea una cuestión de países. O sea, decir, por ejemplo, el mejor país para aprender defensa personal es tal. O el peor país para aprender defensa personal es tal. Por eso yo puse regiones. Y más allá del país es más bien esa región donde hay bajos índices delictivos y de violencia no es un buen lugar para aprender defensa personal. Por lo mismo que estoy explicando. Porque va a tender a la fantasía. No todos, pero va a tender a la fantasía. ¿Qué te puede enseñar una persona que vive en un lugar totalmente seguro? Es la verdad. ¿Qué te puede enseñar? A ver, lo voy a poner de otra manera, a ver si me entienden. En México, y no nada más en México, pero voy a hablar de México, ¿sí? Hay una gran tradición de boxeo, ¿ok? Los boxeadores mexicanos son conocidos en el mundo. De hecho, hay un estilo de boxeo mexicano. O sea, los que saben de boxeo saben que el boxeo mexicano es diferente al boxeo cubano, o al boxeo argentino, o al boxeo norteamericano, etc. ¿Sí? Y ¿dónde nacen y dónde se generan los mejores boxeadores? ¿En los barrios bajos y en las zonas de pobreza y de necesidad? ¿O en los suburbios de clase media alta? O sea, ¿dónde se generan los mejores peleadores, los mejores boxeadores? ¿Dónde? No en la clase alta. Son aquellos jóvenes con muchas necesidades, con muchas ilusiones, con muchas carencias, los que se vuelven los mejores boxeadores del mundo. Y hablemos de los que quieran. Todos, prácticamente los campeones de boxeo en el mundo, prácticamente todos vienen desde abajo. O sea, vienen desde los barrios más bajos, desde el hambre, desde la miseria, desde la pobreza. ¿Y por qué? Porque para ellos el boxeo es una salida de todo eso. Porque para ellos el boxeo es una necesidad, no es un hobby. O sea, no es de, hago box porque está bonito, me gusta. No, cada vez que se suben al ring están peleando por su vida. No literalmente, pero sí figurativamente. O sea, están peleando por una forma de vida. Están peleando por un sueño. Y ese ejemplo lo podemos poner igual en maestros de defensa personal y maestras o practicantes. No es lo mismo un maestro o un instructor o una instructora que vive en medio de la violencia, de la pobreza, de la necesidad, etc. Y que por lo mismo, como tiene constantes dosis de realidad, enseña con una congruencia total a una persona que aprende fuera de estos contextos. No es lo mismo. Y no estoy demeritando a quienes, no sé, han aprendido en primer mundo, en lugares de primer mundo. No los estoy demeritando. Pero sí estoy diciendo y mencionando que he notado y observado que las mejores regiones para aprender defensa personal o los mejores maestros o maestras de defensa personal vienen de regiones con altos niveles de delincuencia y altos niveles de peligrosidad. Así de simple. El mejor Krav Maga está en Israel, ¿sí? O sea, y en lugares donde es en serio. O sea, o aprendes bien o te matan. O sea, no es de, bueno, lo voy a hacer porque está bonito, porque voy a poner una escuela de defensa personal, porque es buen negocio. No, lo haces porque o lo haces bien o te matan. Es muy diferente. Es muy, muy diferente. Entonces el video este en vivo, se trata de cuáles son las mejores regiones para aprender defensa personal, pues donde hay más violencia. Así te lo voy a concluir. Esas son las mejores regiones para aprender defensa personal y protección. ¿Quieres aprender con alguien? ¿Quieres aprender a protegerte? Aprende con alguien que sabe protegerse. En serio, no que te vende la protección y él mismo o ella misma vive en una fantasía y no sabe por ende protegerse.
sino aprende de alguien que ha, vamos a decir, aprendido a protegerse y sabe protegerse por necesidad real. No por hobby, no porque le pareció un buen negocio, sino porque esa persona aprendió a protegerse porque no le quedaba de otra. Es muy, muy, muy diferente y es diametralmente opuesto el conocimiento y la enseñanza de alguien así, a alguien que te enseña incluso hasta con buenas intenciones y no porque te quiere engañar, pero te enseña cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo conozco, como les digo, varios maestros y maestras que no dudo de sus buenas intenciones o no creo que te quieran engañar, pero no saben protegerse. O sea, y enseñan drills y técnicas y coreografías y cosas que no tienen que ver con la realidad. Te están enseñando algo que no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Porque no viven en medio de situaciones violentas constantes. Por ejemplo, a mí me da una decepción, tristeza más que nada. Tristeza, me da pena. Japón, por ejemplo. Japón, en términos de defensa y protección personal, me da pena. ¿Sí? No para nada en su gran herencia cultural y su gran herencia marcial. Es impresionante. O sea, Japón, en términos culturales, espirituales, es impresionante. Es un país impresionante, hermoso, que ha generado una cantidad y ha dado al mundo tanto. O sea, el budo es increíble en Japón y es una herencia de la humanidad. La estética japonesa, la tecnología, todo es maravilloso, o sea, realmente. Pero hay una parte que me da pena, o sea, se lo voy a poner de esta forma. Japón no es un buen lugar para ir a aprender defensa personal, definitivamente. No lo es, ni tantito. Pero ni tantitito. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuáles son los índices delictivos y de violencia en Japón? Pues no tiene ni comparación con Colombia, ni con México, ni con ciertas áreas de Estados Unidos, ni con ciertas áreas o regiones de Francia o de, no sé, ciertas partes de Europa Oriental. No tiene ni comparación. Entonces, cuando ves, a mí me mandan, por lo mismo que les he platicado, me han mandado sistemas japoneses de defensa personal que pretenden ser muy realistas y todo. Y la verdad, no puedo evitar reírme. O sea, no es mala onda, no es de que yo me quiera burlar, pero me da risa. O sea, no es que me quiera burlar, pero es que no puedo evitar reírme. No puedo evitar reírme. O sea, ¿cómo están enseñando eso? Y luego ves y observas a maestros de karate o con mucho pedigrí marcial, de aikido, de incluso judo, cosas japoneses con mucho pedigrí, ¿eh? O sea, no estoy diciendo unos peleles, sino cuartos, quintos, sextos danes de karate, de judo, de bla, 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 de diferentes artes japonesas muy institucionalizadas. Mostrando defensa contra cuchillo o mostrando defensa contra arma de fuego, bla, bla, y no puedo evitar reírme. O sea, están perdidos, pero perdidos. Y el problema es que están totalmente cerrados. No, nosotros somos japoneses, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, porque tenemos una herencia samurái, tenemos una herencia bla, 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 bla. Bueno, eso le empezó a pasar a China. La gran tradición milenaria china de artes marciales. O sea, es impresionante, es milenaria. Y las generaciones actuales y anteriores y maestros, vacas sagradas de las artes marciales chinas, la tradición, nuestra tradición, nuestro pedigrí, yo te enseño a defenderte, y me mandan técnicas también seguido, técnicas de defensa personal chinas, y
no lo puedo creer. O sea, de veras viven en otro planeta. Viven en otro planeta. O sea, es como ¿en serio? O sea, cientos, y en el caso de China, miles de años de tradición marcial derivan en estas técnicas de defensa personal que son de vergüenza, o sea, son ridículas, biomecánicamente imposibles, biomecánicamente inaplicables, tácticamente estúpidas, o sea, de veras, tienen todos los contras, tache, 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 no hay ni una sola palomita, man. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué les está pasando? Lo que les está pasando es que les gana este narcisismo cultural. La gran tradición china, la gran tradición coreana, la gran tradición japonesa, nosotros, bla, 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 bla. Pues sí, pero está bien y sí es cierto. No estoy diciendo que no. Pero en términos contemporáneos de protección y táctica, están hasta abajo de la cadena alimenticia. O sea, realmente ridículo. No es un buen lugar para aprender defensa personal. Definitivamente no lo es. Ahora, no es una cuestión de países, no es que esté yo machacando a Japón o a China. Seguramente dentro de Japón o dentro de China debe haber maestros muy, muy buenos en defensa personal. Pero lo que veo en general es no malo, pésimo. Pero no dudo que haya, bueno, mi maestro de karate en la región de Minami Kusatsu, que es un pueblito cerca de Kioto, era un animal, un bestia en defensa personal. Un bestia, o sea, tremendo el tipo, o sea, ese sí era de a de veras. Existen maestros, o sea, no quiero generalizar y decir que todo Japón está mal y todo China está mal, pero lo que se exporta a Occidente o incluso lo que se promueve dentro de los mismos países, vamos a decir, preponderando el pedigrí marcial y no la funcionalidad, deja muchísimo que desear. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos es la cuna de los McDojos. O sea, si hay fraudes marciales, si hay fraudes de defensa personal, hablemos de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay una cantidad inmensa, inmensa de fraude. Y además de personas que hicieron grandes fraudes marciales, no alguien que tuvo una escuelita de 5 alumnos y bueno, y los engañaba y les cobraba y decía que él era un verdadero ninja o que él era no sé qué, o que él podía levitar o esas cosas que sigue ocurriendo. ¿Sí? Hay una persona que saca videos encendiendo cerillos y doblando botellas y todo, y es un truco evidentemente, y es todo un shifu reconocido en Estados Unidos, y es un fraude total. Eso está lleno, Estados Unidos está lleno de fraude. Pero al mismo tiempo hay gente muy pesada en protección y defensa. Muy, muy pesada y muy buena. O sea, gente muy buena. Por ejemplo, Craig Douglas, un ex policía con toda una carrera policial impresionante, con mucha experiencia callejera, que enseña esta que le dice Sodnark, que es como una serie de técnicas, y entonces el tipo además es cinta café en jiu-jitsu brasileño, ha hecho otras disciplinas, artes marciales, bla, bla. Y realmente todo su manejo de close quarter pistol, todo su manejo de punzocortante es bastante grueso. O sea, el tipo es bueno y sus dinámicas, sus entrenamientos son bastante bestias. O sea, es puro sparring. Y aquí no hay lugar para especulación. O sea, se ponen las caretas y órale, güey, a darse de cuchilladas y a ver, tírame un balazo y a ver si me quito. Y todo con una seguridad, con profesionalismo. Pero no hay jueguitos, no hay coreografías. ¿Y por qué? ¿Por qué en un mismo país, Estados Unidos, puede haber gente como este personaje, Craig Douglas, excelente y entrenar de una forma tan congruente, o gente como por ejemplo los de Combatives, Gracie Combatives, de Renner Gracie, que están los hermanos Gracie, estos jovencitos, que están entrenando a varias academias de policía en técnicas de sometimiento y conducción
totalmente realistas y basadas en pura experiencia, en puro entrenamiento real. ¿Por qué puede haber estos grandes profesionales dentro de Estados Unidos y al mismo tiempo puede haber estos grandes fraudes marciales? Y cuando ves las regiones y los contextos de cada quien, entiendes por qué. No es una cuestión de país, es una cuestión de contexto particular o de entorno. Los maestros más congruentes y más objetivos y más realistas de defensa son aquellos que han estado en entornos reales de agresión, directa o indirectamente. Y los maestros y maestras y practicantes que son fantasiosos, etcétera, viven en ciertos lugares donde realmente nunca han vivido una agresión, nunca han sentido una amenaza real. Sobre todo han estado en un estado de muchas veces de paranoia e incluso hasta un cierto nivel de psicosis. O sea, personas que tienen incluso hasta una patología mental o personas que han visto violencia pero no la han sentido en carne propia, entonces la han visto y especulan. Yo vi cómo golpearon a una persona en la televisión o en el internet, o vi un ataque de cuchillo en internet, bla, 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 bla. Y entonces dicen, yo voy a hacer mi sistema de defensa, o voy a practicar defensa, o voy a enseñar esta defensa, y siguen especulando. O sea, tienen la evidencia enfrente, pero no la conectan con sus entrenamientos. Hacen su propia historia. O sea, ven un ataque de cuchillo y se hacen su propia historia. Un ataque de cuchillo es así. Pues yo voy a hacer una defensa de esta forma. Y entonces enseñan esa defensa y no tienen nada que ver con el ataque real que vieron. Porque mucha gente se pregunta, oye, si habiendo tanta evidencia, ¿por qué las personas siguen enseñando tanto fraude? O sea, ¿por qué las personas siguen enseñando tantas técnicas que no son reales? Teniendo la evidencia enfrente. Porque hay algo llamado percepción. Así de simple, hay algo llamado percepción. La percepción es diferente a la atención y a la conciencia. La percepción es aquello que entinta la realidad a tus propios condicionamientos, desde tus propios condicionamientos. La percepción es como, por ejemplo, si yo me pongo unas gafas color de vidrios rojos, todo lo voy a ver rojo. Y de repente llega fulanito con unas gafas de vidrios azules y todo lo va a ver azul. Y entonces el que trae los espejuelos, las gafas azules, va a discutir conmigo diciendo, todo es azul. Y yo le voy a decir, no, todo es rojo, porque traigo unos lentes rojos. Y quien traiga unos lentes amarillos va a decir, no, todo es amarillo. La percepción es eso. Es una parte de la mente que observa las cosas desde sus propios condicionamientos, desde sus propias historias y necesidades. Tenemos la gran ilusión de que vemos la realidad tal cual es. No es cierto. No vemos la realidad tal cual es. Eso es bien importante. Tenemos oído selectivo, visión selectiva, olfato selectivo, sensaciones selectivas, o sea, tenemos una mente selectiva en general. Nosotros decidimos qué escuchar y qué no, y cómo escucharlo. Nosotros vemos algo y no lo vemos en su totalidad, vemos una parte nada más, o vemos algo que nos conviene, o vemos y lo traducimos a nuestras propias ideas y creencias. Esa es la mente humana. Raro encontrar una persona que no sea dominada por su propia percepción. La percepción es una realidad y es lo que entinta nuestra realidad. O sea, la realidad nosotros la creamos. Por eso dicen muchas gentes, tú creas tu propia realidad. Efectivamente, hay una evidencia. Vamos a hablar respectivamente al ataque de cuchillo o vamos a hablar de un escenario con un arma de fuego. Hay una evidencia. Entonces una persona ve la evidencia y dice, el amague de pistola fue así, o el ataque de cuchillo fue así. Pero hace una traducción con base en sus propias experiencias,
en sus propias ideas, creencias, no experiencias, creencias, e incluso con base en sus propios estilos marciales. Ok, el ataque de cuchillo es así, pero mi estilo polinesio o mi estilo francés o mi estilo chino o mi estilo lo que sea, lo hace de esta forma. No hay estilo. El ataque de cuchillo, la realidad es la realidad. El ataque de cuchillo no tiene estilo. Un abuso sexual no tiene estilo. No tiene, es la realidad. La realidad no tiene estilo. La realidad es la realidad. Pero todos le queremos poner nuestro propio estilo, nuestra propia forma. Y entonces hacemos una traducción personal de lo que creemos que es y lo enseñamos de esa forma. ¿Y entonces qué es? ¿Un teléfono descompuesto? Pues claro. Entonces por eso yo digo, no creo que todo mundo tenga una malevolencia al enseñar fantasías. Hay gente que no dudo de sus buenas intenciones, pero está haciendo una reinterpretación, una traducción totalmente equivocada de lo que es la realidad de violencia. Pero ahora, con esto cierro el en vivo de hoy. Aquella persona que está por necesidad imperante, está en constante entrenamiento y capacitación, incluso involuntario, porque su realidad es extremadamente peligrosa. No hay tiempo de traducir nada. No hay espacio mental para traducir nada. Porque una cosa es que lo veas y otra cosa es que lo sientas. La mayoría de los instructores especulativos generan sus teorías y sus coreografías de lo que ven, no de lo que sienten. Aguas lo que estoy diciendo. Importantísimo lo que estoy diciendo. La mayoría de los instructores, si no es que todos, especulativos, que enseñan puras teorías y coreografías, están haciendo una reinterpretación acorde a su propia percepción de lo que ven, no de lo que sienten. Y los instructores e instructoras que son realistas, que se ponen a prueba, que comprueban, que no tienen tiempo para especulación ni eternas hipótesis, son aquellos instructores e instructoras que sienten, no nada más que ven, que han estado en la experiencia del riesgo, que han sentido la agresión directamente. Una persona que ve a través de una pantalla un ataque o una situación así puede generar 1000 teorías, especulaciones, hipótesis, ideas, opiniones. Pero la experiencia que realmente vale es no la persona que está viendo atrás de la pantalla un ataque de cuchillo, sino la persona que está sintiendo el ataque de cuchillo dentro de la pantalla, por decirlo así. O sea, esa es la experiencia que vale. No la experiencia visual basada en la percepción personal de cada quien, sino la experiencia física de estar en medio de un ataque real. Esa es la experiencia que vale. Y esa experiencia no te da lugar a la percepción. Tienes que enfrentarte a la realidad tal y como es. Y ahí te das cuenta que no hay estilo, no hay hipótesis, no hay coreografía, no hay especulación. Es lo que es y se acabó. Y los mejores instructores van a venir de esas regiones, de lugares donde experimentan por ellos y ellas mismas y practicantes lo que es el riesgo constante. Y eso tiende a ser en lugares pobres, tiende a ser en lugares de mucha desigualdad, porque ahí donde hay pobreza, donde hay injusticia, donde hay desigualdad, va a haber violencia, así de simple. No estoy diciendo que en el primer mundo no haya violencia, pero definitivamente no es lo mismo la violencia de Islandia, la violencia de Japón, la violencia de Finlandia, de Noruega, a la violencia de los barrios bajos de Francia, de los guetos, de Inglaterra, de los guetos y los barrios bajos de Estados Unidos,
Y bueno, Latinoamérica es un barrio bajo completo. Sudamérica, Centroamérica y México y África, es un gueto gigante, o sea, es un gueto gigante. Son zonas muy pequeñas de primer mundo. O sea, en México, por ejemplo, aquí, los que no conocen México, hay zonas de millonarios, o sea, hay zonas de multimillonarios. En México hay regiones que dices, parece Estados Unidos, parece Europa, o sea, es impresionante la cantidad de dinero que hay. Pero son lugares aislados, las grandes territorios, las grandes poblaciones, son poblaciones de muchísima pobreza y de muchísima violencia, muchísima, sí, pero tremendo. Entonces, no es lo mismo aprender de un profesor o una profesora, un sistema que viene de ahí, a un sistema que viene de la riqueza y del ocio. O sea, no es lo mismo. Y se va a oír medio feo lo que estoy diciendo y hay gente que lo va a reinterpretar de otra manera, pero creo que ya me entendieron porque ya previamente expliqué el contexto. En fin, les dejo con esa reflexión. Espero les sirva de algo y les haga pensar un poquito al respecto. Y bueno, sigamos en esta recuperación. Gracias por de nuevo, les agradezco sus buenos deseos. Ya me voy sintiendo mejor. Gracias a medicamentos, a los excelentes doctores que tengo y también, claro que sí, gracias a sus buenas vibras. Nos estamos viendo en un próximo en vivo.